Muy buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial para los senadores, senadoras de esta Comisión Cuarta. A su merced, querida presidenta copartidaria, muchas gracias por abrir este espacio. Me parece muy útil, por supuesto, agradecerle a la gobernadora Almeta, que va a ser la presidenta de la Federación en el tercer año, a nuestro querido gobernador de Caquetá, Luis Francisco, nuestra presidenta Rafaela, y a mi querido amigo Arnulfo, gobernador del departamento de Guainía, y por supuesto al director. Pues muy contento de poder estar en este espacio. Con algunos fuimos compañeros en la Cámara de Representantes, con Didier, con Juan Felipe, con Roldán, con la doctora Liliana, y pues bueno, vale la pena que esta discusión, que es tan importante para el país, la podamos dar con toda la argumentación posible. Yo quisiera partir de una frase que dijo, yo pues me disculpo nuevamente, tenemos el paro de los parameros en Boyacá, Santander, norte de Santander, y en este momento tenemos en Boyacá 2 puntos de bloqueo, así que el recorrido que normalmente hago en 2 horas tuve que hacerlo en 5 horas la mañana de hoy. El sistema general de participación, dices tú como tu conclusión, sigue perdiendo peso relativo en la gráfica anterior, dice peso relativo en los ingresos corrientes de la nación, y las necesidades territoriales no disminuyen, aumentan. Yo creo que esto es central y medular. Es en la Constitución del 91, que se estableció como que el país, por supuesto, era un Estado unitario, pero también con autonomía territorial y descentralización, se planteó que el peso relativo de los ingresos corrientes de la nación, que se iban a transferir no solo a departamentos, esto es clave decirlo, sino también a distritos y municipios, era del 46.5. Hoy esa disminución de ese peso relativo llega al 22.5 aproximadamente. Eso es, digamos, un faltante de recursos importantes y una promesa incumplida de la Constitución, para ponerlo en buenos términos. Pero no solo las necesidades territoriales no disminuyen, sino que aumentan, sino que se ha aumentado considerablemente las competencias a los departamentos. Esto es muy clave decirlo, senadores, porque no se dice con suficiente claridad, porque entre otras cosas es inconstitucional lo que ha venido sucediendo. Entonces, cada vez que el Congreso de la República aprueba una ley, la Constitución dice claramente no se podrán transferir competencias sin nuevos recursos. Y lo que ha venido pasando desde 1992 es que se le han venido transfiriendo competencias a los departamentos y municipios sin nuevos recursos. El caso más clarísimo es el PAE. El Plan Alimentario Escolar hoy es financiado mayoritariamente por los departamentos. Apenas la nación transfiere el 36.6% de los recursos del PAE. ¿Con qué se está financiando hoy el PAE, entre otras? Con el Sistema General de Regalías. Eso es inconstitucional. Las regalías no son para atender gastos recurrentes. Y hoy, ¿quién está pagando el PAE? Las regalías. Si nosotros como federación demandamos esa obligación que tienen los departamentos de pagar con Sistema General de Regalías el PAE, pues sencillamente los niños se quedan sin con qué comer, porque la nación dice no tener más recursos para el PAE. Entonces esta discusión es medular, porque no se trata, decía el doctor Luis de Fedesarrollo, que fue director de planeación, que los gobernadores necesitan más recursos. No es cierto. Quienes necesitan más recursos son los niños de las escuelas rurales y urbanas de Colombia, que necesitan un plan de alimentario escolar bien financiado. No es cierto que los gobernadores necesitemos recursos. Estamos hablando es que tenemos 5.2 millones de personas sin acceso a agua. Tenemos 12.5 millones de personas sin acceso a acueducto y alcantarillado. Entonces, digamos que la discusión debe llevarnos a si la dinámica actual permite solucionar los problemas que tiene la ciudadanía en los territorios, y si es así, dejemos como está. Pero como todos creo que mayoritariamente lo reconocen, es necesaria una reforma. Ahora, ¿cuál es la reforma que necesitamos? Y esa, digamos, en parte es la discusión. Y lo que quisiera yo dejar claro, porque un técnico de Hacienda, y de manera, digamos, en buen ánimo de dar el debate con argumentos, el director de Crédito Público dice que nosotros los gobernadores queremos más plata sin asumir competencias. Nada más falso que eso. ¿Saben quién
quien presentó la proposición de sustituir la palabra servicios por competencias, la Federación Nacional de Departamentos. Nosotros planteamos que es necesario distribuir de una manera distinta las competencias. Y es que lo que nosotros estamos planteando no es gírenle recursos a los departamentos, que nosotros veremos cómo hacemos con los recursos, no. Lo que nosotros hemos dicho es gírenle recursos a los departamentos, como lo planteó la Constitución, pero de esa misma manera miremos y hagamos una revisión de las competencias. Primero, a sincerarnos de las competencias que se nos han transferido sin recursos, dejar eso claro, y segundo, cuáles competencias podemos usar nosotros de manera más eficiente. El doctor Luis decía transferencia de competencias, decía probablemente los departamentos lo harán mejor. Pues yo tendría un montón de ejemplos donde decimos que lo hacemos mejor. Por sencilla lógica, esto es sentido común. Si en el municipio de Chiscas, en la vereda de Las Mercedes, para poner un ejemplo de Boyacá, el gobierno nacional intenta resolver el problema de los parameros porque es una zona que está por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y necesita mover todo un caserío de un montón de personas y sacarlos de ahí. ¿Quién lo resuelve mejor? ¿Las personas del gobierno nacional que están en Bogotá o el alcalde que todos los días habla con la comunidad y el gobernador que tiene que atender esa comunidad? Pues claramente el alcalde y el gobernador. Digamos, es sentido común que los departamentos podríamos resolver problemas de manera más eficiente que el gobierno nacional. Y ese tipo de cosas es las que podemos, digamos, en el marco de esta discusión aclarar. Nosotros estamos de acuerdo con el gobierno nacional, y está aquí el ministro Cristo, que no vamos a ningún departamento en Colombia ni municipio se le van a aumentar los recursos sin tener claras las competencias. Y en eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que nosotros sí le pedimos al gobierno es que, ha sido una propuesta nuestra, es que hay que sincerar las competencias que ya tenemos los departamentos, a las cuales no se les ha girado recursos, y sobre esa base partir de nuevas competencias. Yo quisiera centrarme en educación, que digamos, Oscar no sabía que ya no era viceministro, qué embarrada, pero Oscar, sí, de verdad, sería muy bueno, y eso no me compete a mí, sino al director, que contar con una persona tan brillante como Oscar acompañándonos en esta nueva tarea de la federación. El 36% de los recursos del PAE los financiamos nosotros. Y miren ustedes esto tan clave. No solo el problema es el PAE. Es que cada gobernador de Colombia, por lo menos en el periodo pasado que compartí con Didier, el sistema general de participación, y lo dijo Oscar, si acaso alcanzaba para la nómina. Pues ese si acaso es que el 90% no. ¿Sabe qué le tocaba hacer a un gobernador en diciembre siempre? Venirse al ministerio a conseguir la plata para pagar la nómina. ¿Y quién hacía las negociaciones sindicales de aumentos de docentes? Pues el gobierno nacional. Nosotros ahí no teníamos ninguna discusión al respecto. Y me parece bien que se dé esa discusión y se le aumente los recursos a los docentes. Pero el gobierno nacional aumentó considerablemente los costos de nómina de personal sin aumentar los recursos del SGP. ¿Sabe cuántos recursos tienen los gobernadores de Colombia para infraestructura educativa? 0 pesos. 0 pesos. ¿Cuántas escuelas rurales se nos están cayendo a pedazos y ya no hay manera de hacerles nada? La mayoría, el 95%. Entonces la ministra Aurora, también que tenía un buen criterio y hacía un muy buen trabajo, decía, yo les pido, por favor, me ayuden con esas escuelas rurales que se nos están cayendo. Bueno, ¿y con qué recursos si el SGP no transfiere recursos para eso? Sin hablar de calidad, sin hablar de canasta educativa. Es decir, aquí hay una discusión de fondo, se están aumentando las brechas. Y esa tabla que usted ponía, Oscar, que me parece bien, Bogotá, Bucaramanga, Boyacá también hace un buen trabajo en Duitama, en Tunja, tenemos buenos resultados, pero vamos a hablar de Guainía, por ejemplo. Con esos recursos se está aumentando la brecha. Y entonces cuando hablamos de ingresos a educación superior, pues esos jóvenes del Guainía o de la ruralidad de Colombia no van a poder ingresar a las universidades públicas de Colombia por las maneras de acceso porque tenemos una mala distribución. Entonces nosotros estamos de acuerdo que hay que cambiar los criterios del SGP y Angélica lo decía en su presentación, estamos de acuerdo. Es decir, si aumentamos los recursos sin cambiar los criterios, pues no estamos haciendo, digamos, la solución estructural y medular que necesitamos. Pero sí es necesario hacer la reforma. Ahora, decir, y ahí hay un ejemplo que me decía el gobernador de Guainía que está acá. Por ejemplo, él puede hacer con unos muy pocos recursos acueductos allá en el Guainí.
pero con los recursos del SGP no puede hacer mantenimiento. O sea, hay algo más irracional que se haga un acueducto que vale una plata importante y después no le haga mantenimiento. Pues es absolutamente irracional. Irracional. Entonces, esa limitación del SGP que debe ser discutida, por supuesto, no es solo aumentar recursos, en eso estoy de acuerdo con la misión de descentralización con Julián. Es decir, aquí no es solo un problema de plata. Yo creo que el punto de partida es plata, porque sin plata, pues, habría mucho que decir sin sustento, pero yo creo que el problema de fondo sí es cómo se mira de una manera distinta esas autonomías. Y decir de nuevo, de acuerdo a lo que dice Oscar, los departamentos y ciudades de Colombia que han logrado tener buenos resultados en educación lo han hecho con recursos propios. Entonces eso está aumentando la desigualdad, porque por supuesto que una ciudad como Bogotá, que tiene el impuesto predial y demás, y que tiene manera de conseguir recursos propios, pues va a seguir mejorando su sistema educativo y su calidad, y un municipio como, un departamento como Guainía, un municipio para poner como Puerto Inírida, pues va a seguir disminuyendo la calidad. Y es decir, las brechas se nos van a seguir aumentando. Es decir, aquí sí hay que actuar, hacer algo. Digamos que hay varios conceptos que no quisiera detenerme alrededor de ello, pero hay uno que me causó, digamos que, especial atención. Y dicen que la reforma del SGP compromete la sostenibilidad fiscal del país. Y digamos, y alrededor de eso uno dice, sobre esa base y sobre esa discusión, no se entiende cómo, de nuevo, digamos, se haga una discusión desde el centro diciendo que la sostenibilidad fiscal es simplemente la sostenibilidad fiscal del gobierno nacional. El Estado colombiano no es el gobierno nacional, perdón, ¿cierto? Es el conjunto del gobierno nacional, los gobiernos territoriales y municipales. Porque yo quiero decir algo que puede sonar un poco radical acá, pero es así. Si no actuamos ya, entonces asincerémonos y acabemos los departamentos de Colombia. No hay manera que los departamentos puedan seguir existiendo de esta manera. Yo pude hacer un estudio en mi trabajo final de máster de Historia Económica en la Universidad de Barcelona de las reformas tributarias en los últimos 100 años. Y en los últimos 100 años se ha aumentado el 93% de los tributos para beneficiar al gobierno central y apenas el 3% para el gobiernos municipales y el 4% para gobiernos departamentales. Es decir, cada día los departamentos tienen menos recursos. Y atender las necesidades, insisto, no es la plata del gobernador o los alcaldes, las necesidades de la gente, pues es imposible de esa manera. Y yo creo que si nosotros logramos un desarrollo territorial equilibrado, eso puede generar un crecimiento económico robusto que pueda ser sostenible a largo plazo. Es decir, países, y yo no sé, digamos, no tengo el dato exacto, pero yo quisiera ver de las economías modernas del mundo cuáles siguen siendo administradas de esa manera centralista como hoy administra el país y Colombia. Yo creo que si se fortalecen las capacidades de una manera diferencial, alguien lo dijo, creo que fue Luis, claramente, no se le pueden transferir responsabilidades igual al departamento de Antioquia que al departamento de Bichá o el departamento de Caquetá, claramente no, tiene que haber diferencial. Y yo también creo, y lo decía Angélica, que se le tienen que transferir más recursos, digamos, en esto quien gana más debe ser Caquetá y Guainía, Guaviare y los departamentos que tienen más atrasos y vulnerabilidades, claramente, digamos, en esa discusión. Pero decir que esto quiebra al Estado me parece que no es lo correcto. Ahora, habrá que dar una discusión de cómo se mejora, y ahí los departamentos hemos estado comprometidos en acompañar el proceso. Y por ejemplo, nosotros le hemos dicho a Cristo, venga, al principio debe haber un mejor aumento, ¿cierto? Porque pues somos gobernadores en este periodo y quisiéramos que podamos nosotros, porque básicamente lo que en algún momento se planteó la propuesta, y ahí estaría la gráfica, es que esto empiece desde el 28, y uno, bueno, listo. Pero digamos que empecemos nosotros a atender por lo menos el PAE, que las regalías no tengamos que usarlas en pagar gastos recurrentes, sino en hacer escuelas. Y todos los gobernadores hemos dicho, venga, esa plata, Oscar, y se lo dije a usted como viceministro, de las regalías hoy, que pagan los departamentos en Colombia, que deben ser 1.4 billones, no nos las gastamos en nada distinto que en infraestructura educativa.
¿Y eso qué vamos a hacer? Pues arreglamos un montón de escuelas que se están cayendo y mejoramos colegios y demás. Pero sobre esa discusión necesitamos entonces ahondar. ¿Por qué el impacto fiscal del proyecto no es necesariamente negativo? Si el aumento del SGP lo entendemos no como un gasto, que eso es clave, ¿no? Entonces, alguien dijo, no, es que terrible, nos vamos a gastar esa plata girándole a los... No, no es un gasto, es una inversión. O sea, si con eso logramos pasar de 5.2 millones de personas que hoy no tienen agua a 1.2, pues estamos dándole agua a 4 millones de personas, no es en ninguna manera un gasto resolverlo. Decía Angélica, 15 billones de pesos hoy está haciendo el gobierno nacional tareas que deberían hacerlas los departamentos. Y que lo que yo creo es que es más eficiente que se haga esta reforma, que distribuyamos tareas y que esos 15 billones vayan a los lugares donde más se necesitan, donde nada más se necesitan estos recursos. Y decía que generar nuevas fuentes de ingreso a largo plazo debe ser una preocupación. Nosotros creemos también que si se hace esta reforma, se le dan las competencias justas a los departamentos y municipios para poder hacer un crecimiento económico, para que los departamentos que hoy tienen dificultades, que no quiero, digamos, tampoco seguir insistiendo con los mismos, pueden tener un mayor crecimiento económico, pues va a aumentar la base tributaria. Termino simplemente porque entiendo que el problema es de tiempo diciendo. Desde las gobernaciones de Colombia nos unimos en este hecho que creo que es, digamos, muy relevante decir que en la reunión que tuvimos en febrero con el presidente, los 32 gobernadores, todos, sin excepción, dijimos, presidente, unámonos en que por fin se reforme el sistema general de participación. Y eso me parece que es muy relevante, porque claro, hay muchas propuestas de mirar distintas cosas. Antioquia propone la renta y el patrimonio deben cobrarlo los departamentos y demás, y bueno, hay muchas propuestas que válidas y que tendrán que dar la discusión, pero alrededor de esta hay una unanimidad, hay un compromiso del presidente. Yo le quiero decir al gobierno nacional de manera muy respetuosa, hay un compromiso del señor presidente de la República en sacarlo adelante. Ahora, yo entiendo el trabajo de Hacienda, de DNP y demás, pero yo creo que es el momento entonces de sentarnos a dar la discusión de fondo y poder estructurar una propuesta que permita redistribuir las competencias, aumentar los recursos y mirar cómo el Estado colombiano es más eficiente. El gobierno nacional, ley 22 de los 00, el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, en pleno consenso con los departamentos representados en la Federación Nacional, hará una identificación de las competencias que han sido descentralizadas a los departamentos sin asignación de recursos para su ejecución y procederá a nivelar y destinar las asignaciones presupuestales que garanticen suficiencia fiscal a los departamentos para cada competencia identificada en un plazo de 8 meses a partir de la vigencia de la presente ley. Esta ley fue expedida en el año 2022. Tenían 8 meses y no se ha cumplido. Ahora, la federación está en la tónica de, digamos, si nosotros nos dedicáramos a demandar, pues tumbaríamos un montón de cosas. O sea, por ejemplo, las regalías se las quitaron a los departamentos. Las regalías en lo que tiene que ver con medio ambiente, ciencia y tecnología, esos eran recursos de los departamentos y de un momento a otro se centralizaron. Es decir, no solo no se aumentan los recursos a los departamentos, sino que cada día históricamente se han centralizado. Pero no estamos en la tónica, digamos, de quejarnos, de decir vamos a demandar, sino en la tónica de construir, de avanzar, y por eso este espacio me parece tan valioso. Con el ministro incluso hoy mismo tenemos un almuerzo para poder seguir avanzando en esa tarea, y creemos que este es el momento justo de dar esta discusión. Creo que mejorar el proyecto, pues bienvenido, pero las voces que dicen que hay que hundirlo ya porque sería una catástrofe, me parece que están desconociendo una coyuntura que se ha querido invisibilizar en los últimos tiempos. Gracias, Presidenta, por este espacio, y en nombre de los gobernadores de Colombia, no solo los que me acompañan, sino todos los gobernadores de Colombia, pedimos a esta honorable comisión que nos ayuden a sacar adelante esta reforma, por supuesto mejorarla, y que ojalá por fin, después de una discusión, podamos lograr que la promesa de 1991 de la Constitución sea cumplida, de descentralización y autonomía territorial.